La guerra medieval nunca fue solo sobre honor o habilidad. Se trataba de sobrevivir en las condiciones más duras y sangrientas que se puedan imaginar. Más allá de la imagen romántica de caballeros y caballerosidad, existía un mundo de armas, brutalmente eficientes, diseñadas para un propósito, en terminar una pelea de la manera más rápida y decisiva posible. Los soldados y caballeros tenían que enfrentar herramientas de guerra que no solo eran mortales, sino también capaces de convertir su armadura, entrenamiento y fuerza en ventajas sin sentido. En este mundo, la duda era fatal y hasta el guerrero, mejor equipado, podía ser derribado en segundos. El martillo de guerra era un arma especializada, desarrollada durante el período medieval tardío, como respuesta directa a la evolución de la armadura, cuando la armadura de placas se volvió más común y resistente a los ataques de corte o apuñalamiento. Las espadas tradicionales y las lanzas se volvieron menos efectivas contra oponentes bien equipados. Para abordar ese problema se necesitaban armas que no dependieran de la penetración, sino que se enfocaran en entregar fuerza de impacto. El martillo de guerra fue una de las respuestas más eficientes a ese desafío structuralmente. El martillo de guerra venía en varias formas, pero la mayoría de los diseños tenían un mango corto a mediano, que permitía golpes rápidos y controlados en combate cercano. Un lado de la cabeza era usualmente plano o ligeramente redondeado, diseñado para entregar un golpe pesado y enfocado a la armadura. El otro lado a menudo incluía una punta, o pico, que podía concentrar fuerza en un punto pequeño, capaz de penetrar articulaciones vulnerables o áreas más delgadas de la armadura. Algunas versiones hasta tenían tanto un martillo como una punta en el mismo lado, dando al usuario versatilidad en diferentes escenarios de combate. La principal ventaja táctica del martillo de guerra era su capacidad de causar daño a través de la armadura. Incluso si el arma no rompía el metal, la pura energía cinética del golpe podía resultar en lesiones serias como fracturas de hueso, trauma de órganos o conmociones cerebrales. El trauma de fuerza bruta de esta naturaleza era particularmente peligroso porque evitaba muchas de las ventajas defensivas que la armadura de placas proporcionaba. Los soldados golpeados en el pecho o la cabeza por un martillo de guerra podían ser incapacitados sin ningún corte visible, haciendo que esta arma fuera altamente efectiva en inhabilitar a un oponente, sin necesariamente matarlo inmediatamente. Martillo de guerra era especialmente favorecido en combate de cuartos cercanos, como durante asedios o en las formaciones apretadas de batallas de infantería donde el espacio para balanceos amplios de espada era limitado. A diferencia de las armas de asta que requerían espacio y alcance, el martillo de guerra era compacto y fácil de maniobrar en áreas confinadas. Su distribución de peso y alcance corto lo hacía más adecuado para situaciones de lucha o pelea, en ambientes llenos de gente como interiores de castillos o calles estrechas de ciudades durante la guerra urbana. Otro factor significativo era el entrenamiento requerido para usar el martillo de guerra efectivamente. Aunque no era tan complejo como el manejo de espadas, usarlo eficientemente aún demandaba un entendimiento de tiempo, apuntar a puntos débiles en la armadura enemiga y controlar la dirección de la fuerza. El objetivo no era solo balancearse con fuerza, sino colocar el golpe donde haría más daño, como el lado del casco, los espacios bajo los brazos o la parte baja de la espalda. El arco largo no era una herramienta simple, era un sistema de arma, cuidadosamente diseñado que demandaba fuerza física extraordinaria, precisión y años de entrenamiento. Aunque parecía ser nada más que una pieza alta de madera tensada fuertemente con una cuerda de cáñamo, en realidad era una de las armas de rango más efectivas e influyentes del período medieval. Lo que hacía al arco largo particularmente notable no era solo su poder de matar, sino su valor estratégico en dar forma a batallas enteras desde la distancia. Mucho antes de que las fuerzas opuestas hicieran contacto a pie en su poder, venía principalmente del peso de tiro, que en muchos casos excedía las 100 o hasta las 120 libras. Para poner eso en perspectiva, los arcos de caza modernos típicamente tienen un tiro de alrededor de 40 a 70 libras. Esto significaba que los arqueros medievales de arco largo tenían que desarrollar fuerza excepcional de la parte superior del cuerpo, particularmente en la espalda y los hombros. Con el tiempo, sus esqueletos incluso se adaptaron al estrés físico, lo cual ha sido confirmado a través de hallazgos arqueológicos de restos de arqueros que muestran estructuras óseas agrandadas en un lado del cuerpo. Pero la fuerza sola no era suficiente. La precisión era igual de importante. Un arquero tenía que ser capaz de juzgar viento
distancia y elevación por instinto. A menudo en el caos de un campo de batalla, donde las condiciones cambiaban constantemente. Los arcos largos tenían un rango efectivo de hasta 250 yardas para tiros dirigidos, y en salvas masivas podían alcanzar incluso más lejos. Esto los hacía especialmente útiles en campos de batalla abiertos, donde el terreno permitía líneas de vista extendidas en uno de los usos más documentados y devastadores del arco largo. Fue en la batalla de Agincourt, en 1415, donde miles de arqueros ingleses posicionados detrás de estacas de madera desataron ola tras ola de flechas sobre las fuerzas francesas atascadas en terreno lodoso. Los resultados fueron catastróficos. La caballería y los caballeros pesadamente armados fueron derribados antes de que tuvieran oportunidad de participar. Las flechas penetraron a través de la malla y a veces incluso a través de secciones de placas más delgadas, especialmente en ángulos cercanos o descendentes, a diferencia de las ballestas, que eran más fáciles de aprender y más lentas de recargar. El arco largo requería práctica consistente desde una edad muy joven. De hecho, se pusieron leyes en la Inglaterra medieval que requerían que los niños entrenaran con arcos desde la infancia. Esta inversión nacional en entrenamiento produjo un núcleo de arqueros que no solo eran físicamente capaces, sino mentalmente condicionados para la batalla. Un arquero habilidoso podía soltar 5 a 6 flechas por minuto con fuerza letal, creando una presión sostenida e implacable sobre el enemigo. Cuando se desplegaban en grandes números, estos arqueros funcionaban como unidades de artillería temprana, usando rango y volumen de fuego para controlar el campo de batalla. El efecto psicológico de una salva de arco largo también era significativo. Imaginen avanzar hacia una línea enemiga y de repente ser recibidos con una tormenta de granizo de flechas cayendo rápido, silbando por el aire, golpeando con fuerza mortal. Los caballos entraban en pánico, las formaciones se desmoronaban y la moral colapsaba. El enemigo a menudo perdía cohesión antes de que llegaran a las líneas del frente. Los arqueros típicamente operaban desde posiciones preparadas, a veces escondidos detrás de cobertura natural o detrás de estacas defensivas, haciendo increíblemente difícil para los oponentes tomar represalias efectivamente. Su movilidad les permitía reposicionarse rápidamente y sus capacidades de rango los mantenían relativamente seguros del brutal combate cercano que dominaba gran parte de la guerra medieval. El hacha de asta no era una herramienta cruda apresuradamente armada para el caos del campo de batalla. Era un arma deliberadamente creada y altamente funcional que evolucionó en respuesta directa a la adopción generalizada de armaduras de placas completas, en un periodo donde las espadas tradicionales y las lanzas comenzaron a perder su efectividad contra oponentes cada vez mejor armados. El hacha de asta se destacó como una solución versátil y balanceada, igualmente capaz de golpes ofensivos y maniobras defensivas. No era ni demasiado especializada ni limitada a un solo propósito. En su lugar, ofrecía una variedad de opciones de combate, todas construidas alrededor de un eje central fuerte y una superficie de golpe de múltiples cabezas en su núcleo. El hacha de asta combinaba 3 componentes de ataque diferentes en una: hoja de hacha para golpes cortantes, un martillo o cabeza roma en el lado opuesto para entregar golpes aplastantes, y una punta superior usada principalmente para empujar. Estas características no eran ornamentales o redundantes, fueron elegidas específicamente para dar al usuario una respuesta a casi cualquier tipo de armadura o postura de pelea. Contra oponentes en malla o unidades ligeramente armadas, la hoja de hacha podía infligir heridas profundas o amputar miembros. Cuando se enfrentaba a armadura de placas, el lado del martillo entregaba trauma de fuerza bruta que podía romper huesos, abollar armadura o desorientar al enemigo. La punta permitía penetración estrecha, especialmente en puntos débiles como axilas, viseras y articulaciones. Importantmente, el hacha de asta no se trataba solo de la cabeza. El eje de madera, a menudo de alrededor de 5 a 6 pies de largo, servía tanto como arma como instrumento táctico. Los luchadores podían usarlo como palanca para enganchar detrás de rodillas o codos, hacer tropezar a oponentes o manipular su movimiento. La longitud daba alcance, sin hacerlo difícil de manejar, y el eje también podía usarse defensivamente para bloquear Hejirijish u trabar a Hamaus, enemigaus. Los combatientes habilidosos frecuentemente ajustaban su agarre, acortándolo para pelea de rango cercano o extendiéndolo para mantener distancia en terreno abierto. Este control de agarre
hacía al hacha de asta particularmente efectiva en duelos, en combate estructurado como duelos judiciales, o torneos donde las técnicas eran refinadas y precisas. Los caballeros y soldados profesionales favorecían el hacha de asta porque cumplía las necesidades reales de combate en la Edad Media tardía. A diferencia de las espadas que tenían efecto limitado contra la armadura, el hacha de asta fue construida específicamente para lidiar con las realidades de la guerra blindada. Su distribución de peso permitía golpes sólidos y controlados sin sacrificar el balance. Aunque no era tan rápida como armas más ligeras, su capacidad de terminar una pelea con un golpe bien colocado le daba una ventaja que muchos respetaban. No era un arma solo para fuerza bruta. Requería tiempo, precisión y un entendimiento profundo de palanca y posicionamiento. El hacha de asta también tenía una dimensión psicológica. Ver a un oponente acercarse blandiendo un arma que podía aplastar, cortar y empalar con igual eficiencia añadía otra capa de tensión a una pelea. Su presencia en combate señalaba no solo intención de ganar, sino de dominar a través de precisión y control. Esta reputación se extendía más allá del campo de batalla, hacia los campos de entrenamiento de luchadores profesionales, donde las técnicas de hacha de asta eran a menudo consideradas el pináculo de la maestría de armas, debido a su complejidad y efectividad. En manos de un luchador entrenado, el hacha de asta era un paquete completo, lo suficientemente fuerte para dañar cualquier armadura, adaptable en cualquier situación y confiable a través de varios rangos de combate entre las armas, mas no convencionales de la era medieval. El mehel ocupa un lugar único, no por lo refinado o popular que era, sino por lo impredecible y mecánicamente complejo que podía ser en manos habilidosas. A primera vista, el mayal parece casi impracticable. Su construcción era engañosamente simple: un mango de madera o metal, una longitud de cadena y una cabeza golpeadora, a menudo con picos o reforzada con tachuelas de metal. Esa cadena, sin embargo, era lo que cambiaba completamente la dinámica del arma comparada con herramientas más rígidas como espadas, mazas o hachas aná, diferencia de las armas fijas que dependían del impacto directo a través de una conexión sólida entre mano y superficie golpeadora. El majel introducía un punto de pivote, la cadena, que permitía que la cabeza golpeadora se moviera independientemente del brazo del usuario. Este pequeño detalle creaba varias ventajas tácticas importantes. Más importantemente, hacía que los bloqueos tradicionales y paradas fueran mucho menos confiables. Si un oponente levantaba un escudo o espada para interceptar un golpe, la cabeza del majel podía curvarse alrededor de la obstrucción, aún haciendo contacto con el cuerpo. En algunos casos golpearía el lado o la parte trasera de la cabeza u hombro, tomando a los luchadores desprevenidos y volviendo su defensa inefectiva. Esa capacidad de evitar daba al mehel una ventaja en situaciones de combate cercano, especialmente cuando los oponentes dependían mucho de armadura o escudos grandes. Sin embargo, la efectividad del mayal también dependía mucho del control y experiencia del usuario. El impulso del arma era difícil de manejar, particularmente en espacios confinados o cuando estaba rodeado de múltiples oponentes. Demandaba tiempo excelente, memoria muscular refinada y un entendimiento preciso de distancia y rotación. Los usuarios inexpertos a menudo perdían control a medio balanceo, golpeándose a sí mismos o dejando aperturas amplias para contraataques. Esta curva de aprendizaje empinada limitaba su adopción generalizada comparada con armas más directas. Aún así, para aquellos que invertían el tiempo en dominar su mecánica, el mayal podía ser una parte formidable de su arsenal. En términos de impacto crudo, el mayal era más que capaz de infligir daño serio. La bola con picos al final de la cadena, viajando a alta velocidad, concentraba toda su energía cinética en un punto pequeño de contacto. Esto lo hacía especialmente peligroso, incluso contra oponentes armados. Un golpe sólido podía abollar, o hasta perforar cascos, aplastar huesos, o noquear a un enemigo instantáneamente. Los picos no eran solo para mostrar, aumentaban las posibilidades de penetrar armadura o causar heridas sangrantes a través de áreas vulnerables, como el cuello o articulaciones. Incluso golpes de pasada llevaban suficiente fuerza para desorientar o inhabilitar a un oponente, a menudo interrumpiendo formaciones en combate grupal y estratégicamente. El mayal encontraba su lugar en cuartos cercanos y escenarios caóticos de campo de batalla, donde las formaciones se estaban descomponiendo y movimientos rápidos e irregulares podían crear aperturas. También era valioso cuando se lidiaba con oponentes montados,
o en ambientes estrechos como pasillos de castillo o callejones durante peleas urbanas. Su trayectoria flexible lo hacía adaptable en espacios apretados, donde armas de hasta más grandes serían impracticables. Mientras le faltaba la precisión y control de una espada o la confiabilidad de fuerza bruta de un martillo, el mayal prosperaba. En Confusion, movimiento y golpes oportunistas, la ballesta emergió como una de las armas más prácticas y transformadoras del campo de batalla medieval, no porque fuera elegante o rápida, sino porque era brutalmente eficiente y fácil de operar. En contraste al entrenamiento físicamente demandante y que tomaba mucho tiempo requerido para dominar el arco largo, la ballesta bajó la barrera de entrada al combate de rango letal, con solo instrucción básica. Una persona sin antecedentes militares previos podía volverse capaz de entregar un tiro mortal con esfuerzo mínimo. Este cambio representó un punto de giro importante en la guerra medieval, donde la habilidad y clase comenzaron a importar menos que la precisión y ventaja mecánica. Estructuralmente, la ballesta consistía en un arco horizontal, montado en una culata de madera, con un mecanismo para tirar y soltar la cuerda. El arco mismo, conocido como una prod, era típicamente hecho de madera, acero, o un compuesto de diferentes materiales, dependiendo de la era y la región. El proceso de carga involucraba colocar un proyectil corto y grueso, llamado cuadrillo o perno en una ranura en la culata, luego tirar la cuerda hacia atrás, usando una manivela, palanca u otra ayuda mecánica, trabándola en posición. Cuando se soltaba el gatillo, la tensión en la cuerda lanzaba el perno hacia adelante a alta velocidad, concentrando una cantidad significativa de energía en un punto compacto y mortal. Una de las características más importantes de la ballesta era su capacidad de penetración de armadura. A diferencia de las flechas que dependían de velocidad y fuerza de tiro, los pernos de ballesta eran más cortos, más pesados y capaces de entregar fuerza tremenda al impacto, especialmente en rangos más cercanos. Esto los hacía efectivos contra malla y bajo las condiciones correctas, incluso armadura de placas. Los caballeros y soldados pesadamente armados ya no eran invulnerables. En el campo de batalla, un tiro de ballesta bien dirigido podía terminar una confrontación instantáneamente. Independientemente del estatus social o fuerza física del objetivo, este efecto nivelador causó tensión considerable entre la élite militar que veía el arma como una amenaza, no solo para sus cuerpos, sino para la estructura jerárquica del combate medieval mismo. Desde una perspectiva táctica, la ballesta jugó un papel crucial tanto en operaciones ofensivas como defensivas. Durante así, los ballesteros eran estacionados a lo largo de muros de castillo o en posiciones elevadas, entregando fuego consistente sobre enemigos que se acercaban. El tamaño compacto del arma y facilidad de uso lo hacía ideal para disparar a través de aperturas estrechas, como ranuras de flechas en torres, hoyos de asesinato arriba de puertas, en escenarios de emboscada. Permitía a soldados disparar desde posiciones ocultas con sorpresa letal, a menudo antes de que el enemigo pudiera siquiera levantar un escudo o formar rangos. Mientras era más lenta de recargar comparada con el arco largo, esta desventaja era a menudo mitigada por posicionamiento estratégico y apoyo de infantería. El impacto psicológico de la ballesta tampoco debe ser subestimado. Saber que incluso la mejor armadura ofrecía protección limitada contra sus pernos creaba un sentido persistente de vulnerabilidad. Esto cambió como las tropas avanzaban, cómo las formaciones eran estructuradas y cómo los comandantes abordaban la planificación. La presencia de ballesteros forzaba a los ejércitos a adaptarse, a menudo ralentizando sus movimientos, aumentando el uso de cobertura o priorizando su eliminación temprano en combate. En última instancia, la ballesta era un arma que redefinió quién podía ser una amenaza en el campo de batalla. La necesidad de años de entrenamiento especializado o resistencia física alta, reemplazando a aquellos con consistencia mecánica y puntería aguda. Al hacerlo, dio a soldados ordinarios la capacidad de neutralizar guerreros elite, y cambió la dinámica de la guerra medieval hacia mayor accesibilidad, impredecibilidad y letalidad. La alabarda fue una de las armas de hasta más prácticas y letales del período medieval tardío y el Renacimiento temprano, valorada por su diseño multifuncional y adaptabilidad excepcional en combate. Combinaba los elementos esenciales de varias armas diferentes en una herramienta unificada: el punto apuñalador de una lanza, el filo cortante de un hacha y la función de enganche de un gancho de asta. Esta combinación dio a los soldados de infantería
un rango amplio de capacidades ofensivas y defensivas, haciendo la alabarda un arma ideal para los campos de batalla complejos de su tiempo, especialmente donde formaciones, armadura y caballería dominaban el paisaje físicamente. Una alabarda usualmente medía alrededor de 6 a 7 pies de alto, permitiendo al usuario enfrentar oponentes a una distancia relativamente segura. El eje largo, típicamente hecho de madera reforzada, soportaba una cabeza de acero que tenía 3 componentes principales. En la parte superior había una punta de empuje útil para perforar armadura o mantener a enemigos montados a raya. Al lado de la cabeza llevaba una hoja de hacha ideal para entregar golpes cortantes o de hacha capaces de romper huesos y dañar armadura. En el lado opuesto, un pico enganchado podía usarse para tirar jinetes de sus caballos, atrapar detrás de escudos o miembros o desequilibrar a un oponente en contacto cercano. Una de las ventajas más significativas de la alabarda era su capacidad de contrarrestar la caballería, que estaba entre las amenazas más peligrosas enfrentadas por soldados a pie. Una línea disciplinada de infantería armada con alabardas podía formar una pared defensiva efectiva, usando las puntas hacia adelante para disuadir o parar cargas de caballos. Si un jinete se acercaba demasiado o era tirado, la hoja de hacha o gancho podía inmediatamente ser traído al combate en un ataque de seguimiento letal. Esto hacía a los alabarderos esenciales en formaciones, particularmente cuando se combinaban con piqueros o arqueros, ya que llenaban el vacío táctico entre defensa de largo rango y enfrentamiento de cuartos cercanos, más allá de su papel. En el campo de batalla, la alabarda también ganó prominencia en deberes ceremoniales y de guardia. Su apariencia impresionante y tamaño imponente la hacía adecuada para guardias de palacio de élite y tropas mercenarias, particularmente los mercenarios suizos, que eran ampliamente respetados por su disciplina y habilidad de pelea. Estos soldados eran extensivamente entrenados en usar la alabarda, no solo como arma, sino como símbolo de estatus y control, a menudo participando en ejercicios estructurados y escenarios de combate para dominar el tiempo preciso y movimiento que el arma demandaban. A pesar de su tamaño, la alabarda era sorprendentemente manejable en manos entrenadas. Los usuarios podían cambiar entre movimientos de golpeo y enganche rápidamente, ajustando su agarre y usando el eje defensivamente para parar golpes o redirigir ataques. La versatilidad del arma también le permitía funcionar efectivamente contra objetivos tanto armados como no armados. Contra un enemigo ligeramente armado, la hoja de hacha podía causar lesiones devastadoras. Contra un caballero completamente armado, el punto podía explotar espacios y el gancho podía desplazar o controlar el movimiento del oponente. Antes de que un golpe final fuera entregado en tácticas basadas en unidades, las alabardas ofrecían cobertura excelente en formaciones apretadas, permitiendo a luchadores en la segunda o tercera fila contribuir al combate, atacando por encima de los hombros de aquellos al frente. Este efecto de capas amplificaba el potencial de daño total de un grupo de alabarderos, especialmente cuando se usaban en coordinación, combinadas con espaciado apropiado y tiempo. Un grupo de infantería entrenada blandiendo alabardas podía dominar una zona de campo de batalla, repeler cargas e incluso romper líneas que avanzaban con una mezcla de alcance, fuerza e interrupción.